Radio María presenta su programa Católico, defiende tu fe, donde aprenderás a dar razón de nuestra esperanza. Habemus Papa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, queridos amigos y amigas de Radio María. Me da mucho gusto darte la bienvenida una vez más a Católico, defiende tu fe, que tiene como misión dar a conocer la fuerza y la belleza de nuestra fe católica. Mi nombre es Betty Hernández y aquí en cabina me acompañan Jesús Rangel. Un gusto de estar con todos ustedes. También está Juan José Rivera. Gracias, muy amable, muy buenas tardes. Y nuestro experto en sectas, Víctor Ávila. Hola, qué gusto. Hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Existe el purgatorio? Así se titula nuestro tema, perdón. Y si tienes alguna pregunta, algún comentario o no sabes qué es el purgatorio, por favor, comunícate con nosotros al teléfono en cabina 808-4733. También puedes escribirnos mensajes de texto al número 4441-119932 o escribirnos a WhatsApp al número 4442-047892. Y vamos a estar muy contentos de que te pongas en contacto con nosotros. Y para comenzar este programa, vamos a compartir primero contigo algo sobre el magisterio de la Iglesia y la apologética. Gracias. En esta ocasión hablaremos sobre lo que Juan Pablo II, en la inauguración de la conferencia del CELAM en Santo Domingo, nos dijo. Dice lo que él nos dejó. Al preocupante fenómeno de las sectas, hay que responder con una acción pastoral que ponga en el centro de todo a la persona, su dimensión comunitaria y su anhelo de una relación personal con Dios. Es un hecho que ahí donde la presencia de la Iglesia es dinámica, como es el caso de las parroquias en las que se imparte una asidua formación en la palabra de Dios, donde existe una liturgia activa y participada, una sólida piedad mariana, una efectiva solidaridad en el campo social, una marcada solicitud pastoral por la familia, los jóvenes y los enfermos, vemos que las sectas o los movimientos pararreligiosos no logran instalarse o avanzar. Hasta aquí es el comentario del magisterio. Muchas gracias. Pues ahí está una vez más la invitación de nuestra Iglesia a participar en la evangelización. Y vamos a comenzar este tema. Les comparto que anteriormente habíamos estado hablando sobre el alma y decíamos que el alma es inmortal. Así lo podemos ver en el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Y que nuestro Señor Jesucristo, cuando morimos, nos promete que puede haber un cielo eterno junto a Él, o también a quienes no queramos estar con Él, pues podría haber un infierno eterno. Pero también nos dice entonces que nuestra alma no muere, sino que es inmortal. Y también decíamos que Dios permite en ocasiones muy excepcionales que las almas se manifiesten, y algunas de estas manifestaciones son para pedir oración por ellos. Ya comenzamos entonces este tema sobre el purgatorio. Víctor, ¿qué es el purgatorio? Primero, pues es una doctrina algo olvidada. Ya casi nuestros sacerdotes no predican de ella, tampoco del infierno. Así como que al diablo le dieron vacaciones. Mas es algo que también deberíamos de tomar en cuenta, sobre todo en las misas de exequias. He escuchado yo algunas homilías cuando está el cuerpo presente, que el sacerdote llega a decir: este buen hombre que ya está gozando de la presencia de Dios, que ya Dios lo lleva junto con él en su corazón, y de tal suerte que una vez dicen que una señora le dijo al niño: oye, fíjate a ver si en el ataúd está tu papá, porque está hablando muy bien de ese hombre, y como que mi esposo no era así. Pero esto de, en lugar de decir, como si ya fuera en automático el pase de esta vida cuando morimos al cielo, y no es así. El purgatorio es una oportunidad que Dios nos da, es una muestra de su amor. Pero para ello yo quisiera leer primero el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1030 y 1031.
se nos dice lo siguiente: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Si checamos lo que dice nuestra Iglesia, dice que es para los que mueren en gracia. Cuando nosotros vamos a misa, pues llega la hora de la comunión, pues todos los que se quedaron sentados, esos al morir no irían al purgatorio, porque se considera que estarían en pecado mortal. Solamente aquellos que se pararon a comulgar alcanzarían el purgatorio. Y esto ojalá nos dé miedo a los católicos de preocuparnos por vivir la gracia, porque así como que para muchos el purgatorio llega a ser así como que el 6, así de panzazo, y pensamos que todos vamos a ir al purgatorio. Dice el Catecismo de la Iglesia que solamente es para los que viven esa amistad con Dios. Y es una oportunidad que Dios nos da de purificarnos. Vuelvo a decirlo, no es una segunda oportunidad, porque algunos hermanos separados llegan a creer que nosotros o nuestra Iglesia enseña que es como un segundo chance para los que mueren en pecado mortal. Y esto no es así. Solamente es para aquellos que supieron conservar el estado de gracia y al morir van al encuentro de Dios. Ahorita que mencionabas, Víctor, a los hermanos separados, alguna vez también me dijeron que el purgatorio no aparece en la Biblia. ¿Es cierto esto? Así es, la palabra no aparece, y ahí podríamos decir que 0-1 ganando el protestante, pero nosotros también le podemos decir, si él es evangélico, en su iglesia le han enseñado de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, y tampoco aparece esta palabra. Muchos evangélicos creen en la encarnación, el Verbo se hizo carne, pero tampoco esta palabra va a aparecer. Pero si el Señor que nos visita utiliza corbata y nos regala una atalaya, es de los Testigos de Jehová. Ellos también tienen palabras que no aparecen en la Biblia, por ejemplo, la Watchtower, el cuerpo gobernante, que es como el Papa para ellos, el Salón del Reino, tampoco, menos las corbatas que también usan los pastores. Así que ellos también tienen palabras que no aparecen en la Biblia. Una vez un padre me preguntó, dice, ¿por qué hay protestantes? Y yo pues le empecé a decir por esto y por aquello, y se debe a... Y me dijo, no. Y al final le dije, bueno, padre, pues ya dígame, ¿por qué hay protestantes? Porque los católicos casi no leen la Biblia. Dice, si la leyeran, pues ahí se darían cuenta de que las doctrinas, dónde aparecen, y no les harían caso a ellos. Y también, pues, un libro, que es el Catecismo de la Iglesia, que les voy a contar un secreto, pero no se lo digan a nadie. Una vez estábamos en un curso, y el instructor nos hizo muchas preguntas, que pues la mayoría nos quedábamos así con cara de quién sabe. Al final nos dijo, les voy a recomendar un libro buenísimo, para que lo lean, se preparen. Dice, saquen libreta y lápiz. Y pues ahí estamos todos. Y nos va diciendo Catecismo de la Iglesia Católica. A mí me ardía la cara de vergüenza porque yo lo tenía en casa pero no lo había leído. Yo te invito que si lo tienes, pues lo abras y ahí viene. Por ejemplo, ahorita el tema que estamos tratando del purgatorio, si todos los católicos leyeran el catecismo, pues yo tendría que estar hablando de otra cosa porque ya se lo sabrían. Ahí viene muy bien explicado. A partir del número 1030, esa sería la recomendación. Y nosotros hoy queremos explicar un poquito esto de la necesidad del purgatorio. Queremos darte algunas citas bíblicas, pues así para si no puedes convencer a los protestantes, pues por lo menos los confundas y se queden así como que con la duda clavada de que esta es una doctrina que sí aparece en la Biblia, vuelvo a decirlo, no la palabra, pero sí la enseñanza. Cuando nosotros vamos a presentarnos ante Dios, Él es la pureza total. Un ejemplo sería como, ¿te acuerdas de aquellos mineros que me parece que en Chile quedaron atrapados? Duraron no sé cuántos días. Cuando ellos logran rescatarlos, les vendan los ojos. ¿Por qué? Porque si ellos después de tantos días de haber permanecido en esa oscuridad total, al salir ven el sol, quedaban ciegos. Igual, imagínate si eso pasa con el sol, imagina nosotros al contemplar la gloria de Dios. Por eso dice Levíticos 19,
que para estar en la presencia de Dios necesitamos ser santos. Y que alcen la mano todos los que digan que ya son santos y que no hayan dicho mentiras. Pues ahí las mujeres son las que se ponen una gran tacha en las primeras. No desearle el mal a nadie. Y a veces eso se nos va así como que cuando alguien nos hace una travesura o habla mal de nosotros, nos alegra cuando le va mal y pues mal hecho, ya no podemos irnos directo al cielo. También dice que tenemos que ser justos ahí en Levítico. ¿Y quién de nosotros es justo? ¿Quién le da a la familia el tiempo que debe darle? ¿Quién trabaja como debería de trabajar? Y ahí le pido una disculpa a mi jefe que a lo mejor me está escuchando. Pero en 1 Juan 1:8 y Mateo 5:48, Jesucristo nos da un mandato. Sean perfectos, como lo es vuestro Padre. Y pues sabemos pocos perfectos. La soberbia sobre todo, ¿no? Caminando aquí. Mateo 19:21, el joven rico se acerca y le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y Jesús le contesta, cumple los mandamientos. Y el joven dice, ya los cumplo. O sea, que era un chavo bueno. O sea, yo no me atrevería a decir que ya cumplo los mandamientos. Pero el joven rico dijo, ya los cumplo, Jesús. Y Jesús le dice, ahora vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y el joven rico, que era muy bueno, que cumplía los mandamientos, casi un santo, pues se acordó que tenía mucho dinero y pues no pudo hacer lo que Jesús le decía. Por eso hablamos nosotros que todos tenemos algo que necesitamos purificar, algo que tenemos que dejar. Los hermanos separados siempre se las dan de que ellos ya están salvados, mas el vecino, pues él le conoce algunas cosas y dice, no, yo lo veo a veces cuando llega tomado, o yo lo escucho a veces que dice maldiciones. Todos tenemos algo que purificar. Y en Apocalipsis 14:5 y también 21:27 dice que nada impuro puede entrar a la Nueva Jerusalén, al cielo. Los que hayan practicado abominación y el engaño. Y cuando decimos que nada impuro es nada, tendríamos que ser perfectos. Es por eso que se necesita que Dios nos brinde esa oportunidad de purificarnos. Dicen que tener una conciencia limpia es una señal de que tenemos mala memoria. El que diga, yo no tengo nada de pecados y pues es que, o tiene una conciencia así de elástico que le permite hacer de todo, o tiene Alzheimer y ha olvidado todo lo malo. Le podría preguntar a la familia, oye, ¿yo qué hago de mal? Y a lo mejor le sacan una lista ahí tremenda. Para entrar al cielo se necesitaría ser perfecto. Y así, ¿quién puede entrar al cielo? Por eso necesitamos el purgatorio, donde mostramos el amor de Dios, donde Dios muestra su amor y nos da esa oportunidad. Tenemos algunas citas bíblicas que nos gustaría leer para poder, 1 Corintios 3, del 13 al 15. Dice, la obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio, que se revelará por medio del fuego, la pondrá de manifiesto. Y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que la hizo recibirá la recompensa. Si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. Muchas gracias, Víctor. Ahorita, ¿qué te parece? Nos explicas esta lectura. Vámonos a una pausa y ya regresamos. Te invitamos a que continúes con nosotros en tu programa Católico, defiende tu fe. Regresamos. ¿Qué sentido tiene el rezarle un novenario a los difuntos y la costumbre de levantar la cruz? Soy Óscar Vázquez de Acamixtla Guerrero. Bendiciones.
Sobre eso de levantar la cruz, es algo que pertenece a la religiosidad popular, no es algo que nos pida la Iglesia que hagamos. Es algo bonito en el sentido de que nos reunimos como familia y podemos estar haciendo oración para ofrecerlas para el hermano que ha partido. Más, yo les recomendaría, porque para mí, en lo personal, pero esto no me hagan mucho caso porque es del Evangelio según San Víctor y pues no tiene mucha validez. Mi opinión personal, yo les aconsejaría que mejor se ofrecieran misas, que si el difuntito pudiera hablarnos, nos diría mejor la misa, que es mucho más valiosa y menos triste, y es una consolación para la familia, pero también que le acompaña al difunto. Esa sería mi opinión. Orar, ahorita vamos a ver, más adelante te contestamos esta pregunta. También nos comentaba Víctor, otra persona, que dice que su hermana era muy alegre, rezaba el rosario, cantaba, pero después los hermanos separados la convencieron y ella ahora quitó tele, quitó la música y hasta las imágenes y que no sabe qué hacer. Es algo muy triste, es una realidad que está afectando a muchos hogares ya católicos. Mi familia está dividida, de hecho en la Navidad tenemos problemas porque de un lado se sientan los ateos y del otro lado se sientan los católicos. Es algo complicado. Lo primero que tenemos que hacer es prepararnos nosotros, conseguir el catecismo y empezar a conocer nuestra fe, buscar un grupo de apologética en nuestra parroquia para crecer, porque normalmente esta persona que se ha cambiado a otra fe, lo que va a buscar es a más personas para llevársela a esa nueva iglesia. Una vez una señora llegaba llorando y me decía que fuera a platicar con una de sus hijas, era gemela, y pues ahí va Víctor, ¿no?, a platicar. Pues no logré nada porque el que se la había llevado era el novio y no sé por qué argumento le dio, pero me ganó a mí. Se la convenció, se la llevó, se casó con ella. Después por carta convirtió a la otra hermana gemela y la mamá vino otra vez llorando y yo le decía, le dije que usted se tenía que seguir preparando, pero ya no vino al grupo. Nada más cuando tenía el problema se acercó y ya después ya no volvió. Así que lo primero que van a hacer ellos es tratar de llevarse a más. Es muy difícil hacer algo con ellos porque ya tienen a veces un odio hacia la iglesia, les inyectan todo esto, pero sí podemos hacer mucho con la familia que aún es católica. Así, esa es la tarea, y si puedes ponerte en contacto con nosotros, te podríamos mandar material. Gracias. Ahora sí nos explica sobre la lectura que estábamos leyendo. 1 Corintios 3, versos del 13 al 15, dice que la obra de cada uno, al final, en el juicio, se probará y se verá si pasa o no. Dice, se salvará, o sea, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Ahí podríamos ver lo que es la enseñanza de nuestra iglesia, del magisterio, sobre lo que es el purgatorio. No, al final seremos probados y seremos salvados, pero como quien pasa por el fuego. Hay otra cita que nos ilustraría más, es Mateo 12, verso 31. Por eso les digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro. Los católicos creemos en el pecado venial y en el pecado mortal. Decíamos de niños, pues el mortal es el grandote. Ese pecado es el que, si morimos con él, sería condenación eterna, no porque Dios sea malo y nos castigue, sino porque nosotros elegimos estar lejos de Dios. Y aquí es donde dice nuestro Señor Jesucristo que hay pecados que no se van a perdonar ni en este mundo ni en el venidero. Pero también implica que habrá pecados que sí se podrán perdonar en el mundo que viene. Esos son los pecados veniales, pequeñas infracciones que a veces llegamos a tener, quizás por inconsciencia, pero que sí se van a poder perdonar. Hay una cita muy clara en segunda de Macabeos 12, del 38 al 45. Judas reunió el ejército y se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Los hombres de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos. Entonces se encontraron debajo de las túnicas de cada uno de los muertos
objetos consagrados a los ídolos de Jabnia, que la ley prohíbe. Así se puso en evidencia para todos que esa era la causa por la que habían caído. Todos bendijeron el proceder del Señor, el justo juez, que pone de manifiesto las cosas ocultas, e hicieron rogativas pidiendo que el pecado cometido quedara completamente borrado. El noble Judas exhortó a la multitud a que se abstuvieran del pecado, ya que ellos habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido a los caídos en el combate a causa de su pecado. Y después de haber recolectado entre sus hombres unas 2000 dracmas, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Por eso, mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran librados de sus pecados. Esta cita está preciosa, nos diría lo que es el purgatorio. Mueren en pecado, mas hay algunos que deciden hacer una ofrenda para que Dios les perdone. Es lo que nosotros hacemos cuando alguien muere, pues ofrecemos oraciones. Hay muchas personas que acostumbran dar unos ramos tremendos de flores. El consejo es oraciones, sacrificios, misas. No llores tanto, mejor ofrece tu oración, que le hará mucho mejor y que estará él en la presencia de Dios entre más pronto, pues mejor. Oye, Víctor, ahorita que leyeron esta lectura, una vez yo también daba esa cita a un hermano separado y me dice que es inválida porque es un libro apócrifo, ya que este libro no lo tienen en su Biblia. ¿Qué podemos decirle? Este tema ya lo habíamos tocado, decíamos, la Biblia de ellos tiene 66 libros, la de nosotros 73, en otras palabras pesa más, pero antes del año 1500, todas las Biblias tenían 73 libros. Llegó San Martín Lutero, que no es santo, es chiste, pero él decidió quitar libros a la Biblia. Y a partir de ahí, todas las Biblias protestantes tienen 66 libros. La pregunta es, ¿con qué autoridad le quitó? A nosotros nos juzgan porque le hacemos caso al Papa, pero todos los protestantes pues tienen a su Papa, que es Martín Lutero. La Biblia que usaron los apóstoles, es decir, la Septuaginta, tenía todos los libros del Antiguo Testamento, es decir, los 46 libros que nosotros tenemos del Antiguo, era la misma Biblia que usaban los apóstoles. Así que este libro, y vamos a suponer, le valemos al protestante, andamos de buenas y le decimos, ok, no es inspirado, pero sí refleja el pensamiento de los judíos. Los judíos, cuando alguien moría, mandaban a hacer un sacrificio al templo para que Dios perdonara los pecados al difunto. Víctor, también este hermano que te digo, con el que hablaba sobre el purgatorio, me decía que el purgatorio fue un invento del Papa Gregorio I en el año 593, ¿es cierto? El Papa Gregorio lo que hizo fue solamente recopilar la doctrina, sintetizarla y decir, esto es el purgatorio. No inventa, solamente recoge lo que la Iglesia ya venía enseñando. Y esto nos lo van a decir en la Santísima Trinidad. Cuando un Papa define un dogma, no es que lo esté él diciendo, esto es lo más nuevo y la novedad en la Iglesia. No, solamente dice, esto es lo que ha venido creyendo la Iglesia durante todos los siglos, lo elabora, lo estructura y nos lo presenta. También me comentaba que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es para perdonar nuestros pecados, los perdona de forma completa, entonces Dios puede perdonarlos y olvidarlos. Dios perdona, pero también nosotros nos hacemos culpables y merecemos un castigo. Adán y Eva fueron perdonados, pero los expulsó del cielo. Que no tanto es que Dios nos dé ese castigo injusto, nos da algo que nosotros escogimos. Cuando tomamos malas decisiones, siempre van a venir acciones malas acompañando. Por eso también Moisés, cuando iba caminando en el desierto y dudó de Dios, Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida y fue de alguna forma un castigo. Recordamos al rey David, que el Hechos de los Apóstoles dice que era un hombre con el corazón de Dios, también fue castigado severamente. Vamos a leer esta cita, 2 Samuel 12, del 9 al 15.
¿Por qué entonces has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? Tú has matado al filo de la espada a Urías, el hitita. Has tomado por esposa a su mujer, y a él lo has hecho morir bajo la espada de los amonitas. Por eso, la espada nunca más se apartará de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado por esposa a la mujer de Urías. Así habla el Señor. Yo haré surgir de tu misma casa la desgracia contra ti. Arrebataré a tus mujeres ante tus propios ojos y se las daré a otro, que se acostará con ellas en pleno día. Porque tú has obrado ocultamente, pero yo lo haré delante de todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor, por su parte, ha borrado tu pecado, no morirás. No obstante, porque con esto has ultrajado gravemente al Señor, el niño que te ha nacido morirá sin remedio. No vamos a entrar a analizar el texto y por qué Dios hizo aquello, solo estamos mostrando que cuando alguien escoge el pecado, Dios da un castigo. Esto nos habla de que ese castigo, pues por eso el sacerdote nos deja la penitencia. Devuelve ese dinero, o ya no le grites, o tienes que ir a perdonar a aquella persona, tienes que disculparte, tienes que cambiar, etcétera. Más, muchas veces esa penitencia, pues hoy en día son muy ligeras. En los primeros años de la iglesia, en ocasiones era de 1 año sin asistir a misa. Era una pena severísima, muy severa. Hoy para mucha gente serían como vacaciones, como un premio. Ay, gracias, padre, vuelva a dejar otra penitencia de esas. Pero en ese tiempo, que se tenía una fe tremenda, era un castigo muy fuerte. Había pecados que no se volvían a perdonar si los cometías por segunda vez. Esto es lo que nosotros, esa culpa que se nos quedaría, es la que vamos a pagar en el purgatorio. No estamos diciendo que se nos perdonarán los pecados mortales, solamente ese castigo es el que iríamos a purificar en el purgatorio. Alguien decía, quizás podrían cambiar el nombre, en lugar de purgatorio, podríamos llamarle el purificatorio. Vamos a leer Mateo 5, del 25 al 26. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Hay algunos enfermitos que nos están escuchando y a veces preguntan, ¿por qué Dios me tiene aquí sufriendo? Quizás es una oportunidad que Dios te está dando para que ofrezcas ese dolor por todas aquellas infracciones que hayas hecho, por todas esas palabras a veces maldichas que dirigiste a un ser querido, por todo aquel bien que pudiste haber hecho, aquella vez que pudiste haber ayudado a ese familiar y no lo hiciste. Hoy Dios te puede dar esa oportunidad, como lo dice ahí en su lectura. Más vale que aquí te pongas, ¿sí?, a hacer cuentas, porque al final va a ser muy doloroso. Más vale, un amigo me decía, dice, cuando a mí me hacen un desprecio, los hijos o la esposa, dice, yo le digo a nuestro Señor, te lo ofrezco por horas purgatorio. Y ahora, si lo vas a ofrecer como purgatorio, tu catecismo puedes decir, Señor, te ofrezco esto que el cansancio, o las malas caras que me hacen los papás, o el poco apoyo que me dan en la parroquia, te lo ofrezco por horas purgatorio. Más vale arreglar aquí las cuentas que al morir enfrentarnos a ese dolor. Víctor, hace un momento nos hablabas que como católicos creemos que tenemos pecados veniales y mortales, pero ¿qué relación tienen con el purgatorio? Este es un tema así que nos daría para otro programa. Brevemente, yo quisiera así como que leer Primera de Juan en el capítulo 5 del 16 al 17. El que vea a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, que ore y le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte. Por este no les pido que oren. Aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Esta cita, por un lado, pues está así de dar miedo, ¿no? Porque dice que hay pecados que producen muerte, dice, ya ni oren por él, porque esos pecados producen muerte.
Pero sí vemos aquí el pecado venial y el pecado mortal. Los pecados veniales podemos nosotros alcanzar misericordia en el purgatorio. Los pecados mortales ya no alcanzaríamos. Hoy vamos a hablar sobre el testimonio que nos deja el padre Joseph Maniangat. Él nació en la India en 1949 y fue ordenado sacerdote en 1 de enero de 1975 para servir como misionero en la diócesis de Turibaya, allá en la India. Cuenta el padre José que el domingo 14 de abril de 1985, en la fiesta de la Divina Misericordia, iba a celebrar misa en la misión en la parte norte de Kerala, el pueblo cercano de donde él nació, y tuvo un fatal accidente de tránsito. Él iba manejando su motocicleta y un jeep lo embiste de frente y queda muy gravemente herido. Lo llevaron al hospital a 35 kilómetros y en el camino su alma salió de su cuerpo y experimentó la muerte. Dice que encontré a mi ángel de la guarda, vi mi cuerpo y a las personas que estaban llevando al hospital. Les oí llorando y llorando por mí. En este momento el ángel me dijo, voy a llevarte al cielo, el Señor te quiere verte y hablar contigo. Dijo también que en el camino Él quería mostrarme el infierno y el purgatorio. El ángel lo llevó al infierno. Yo veía a Satanás, dice el padre, y los demonios, un fuego que nunca se apaga, gusanos arrastrándose, la gente gritando y peleando, otros torturados por los demonios, algo horrible. Estaban ahí por los pecados mortales no arrepentidos. Los pecados que los condenaban eran principalmente aborto, homosexualidad, eutanasia, odio, rencor y sacrilegio. El ángel me dijo que si se hubieran arrepentido, habrían evitado el infierno y hubieran ido al purgatorio. Luego me llevó al purgatorio. Allí hay fuego que nunca se apaga, pero es un fuego mucho menos intenso que en el infierno y no hay peleas ni conflictos. El principal sufrimiento de las almas que están ahí es que su separación de Dios. Algunos de los que están en el purgatorio cometieron pecados mortales, pero se arrepintieron con Dios antes de su muerte. A pesar de que estas almas sufren, gozan de paz y el conocimiento que algún día verán a Dios cara a cara. Me pidieron que orara por ellos y que le diga a la gente que oren por ellos también. Porque una vez que entren en el cielo, sus oraciones se vuelven aún más meritorias. Fue también al cielo. Nunca experimenté tanta paz y alegría en mi vida, dijo. Vi a todos los santos, especialmente a la Santísima Virgen y a San José. Y cuando aparecí ante el Señor, Jesús me dijo, quiero que vuelvas al mundo. En tu segunda vida serás un instrumento de paz y sanación para mi pueblo. Caminarás en tierra extranjera y hablarás en una lengua extranjera. Todo es posible para ti con mi gracia. Entonces volví al mundo con mi ángel. Cuando sentí que estaba moviendo mi cuerpo hacia la morgue, mi alma volvió al cuerpo. Empecé a gritar y entonces la gente se asustó y salió corriendo gritando. Uno de ellos llegó hasta donde estaba el médico y le dijo, el cuerpo muerto está gritando. Me llevaron a cuidados intensivos y después de 2 meses me dieron de alta del hospital, pero el médico traumatólogo dijo que nunca volvería a caminar. Un día, 2 meses después, mientras rezaba, sentí un dolor espantoso en la pelvis, que es donde tenía mayor cantidad de fracturas. Después de un rato, el dolor desapareció por completo y oí una voz que me decía, estás curado, levántate y anda. De inmediato me levanté y caminé. Fui a mi médico con la noticia de mi curación y él se quedó asombrado y me dijo, tu Dios es el Dios verdadero. Tengo que seguir a tu Dios. El médico era hindú de religión y me pidió que le enseñara sobre nuestra iglesia. Después de estudiar la fe, lo bauticé y se hizo católico. Pues qué gran mensaje de esta conversión con un milagro, ¿verdad? Esto ha sido todo por hoy. Se quedan más cosas aquí en la mesa. Esperemos después darle respuesta a algunas preguntas que también enviaron. Un saludo a la maestra Angélica, que felicita al programa y te envía saludos especialmente, Víctor. Gracias. Muchas gracias a todos por su atención y los esperamos la próxima semana aquí en Católico. Defiende tu fe. Vamos a compartir una
Radio María, portadora de esperanza. Te invita a que nos acompañes a nuestro próximo programa Católico, Defiende tu Fe. Si el programa anterior ha sido de tu agrado, te invitamos a pedir tu copia a las instalaciones de Radio María. No olvides solicitar tu recibo o comunícate con nosotros para